Buenas noches, mi nombre es Hernán Darío Londoño Espinosa, soy estudiante de maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy les voy a hablar de la determinación de la concentración de una sustancia química con adición de estándar, una aplicación de regresión lineal en JMP. El autor es el doctor Eric Kay, lo escribió en junio del año 2014. Podemos observar acá el blog donde se puede encontrar en la web. Empecemos por describir el problema. Una de las tareas más comunes en química es determinar la concentración de una sustancia química en una solución acuosa. Por ejemplo, la sustancia química disuelta en agua con la posibilidad de que haya otros químicos en la misma solución. Una manera muy común de enfrentar esta tarea es crear una curva de calibración por medición de señales de cantidades conocidas de una sustancia química que nos interese. Esta sustancia se le llama también el analito, en respuesta a los métodos analíticos con que se estudia. Comúnmente se involucran espectroscopía de absorción, espectroscopía de emisión o electroquímica. La curva de calibración que se consigue luego nos sirve para interpolar o extrapolar las señales de la solución de interés y obtener así las concentraciones de analito. Sin embargo, hay algunos componentes en la solución que pueden causar distorsiones y estas distorsiones se llaman interferencia matrix o efecto matrix. Y una solución con el efecto matrix puede arrojar diferentes señales y llevar a errores. La metodología que utilizó el autor de este documento es la siguiente. Él argumenta pues que es muy común, pero también muy efectivo utilizar una técnica para eliminar esos efectos matrix adicionando estándares. Estas adiciones con cantidades conocidas de analito, que también se conoce como estándar, se le aplican a una solución que nos interese, medir sus señales y se hace en cada una de las adiciones. Una curva de calibración se puede obtener basada en un método de regresión lineal simple. La concentración de analito en la solución antes de las adiciones del estándar pueden ser extrapoladas por una curva de regresión. Acá vamos a utilizar una gráfica de la curva de regresión. Procedimentalmente, acá se utilizan 3 pasos para preparar las muestras para el análisis de la adición estándar. Ellos son, primero, se obtienen diferentes muestras de solución que contengan el analito en iguales volúmenes. Luego se adicionan, se incrementan cantidades conocidas del analito a cada una de las soluciones, excepto a la primera. Luego se diluyen las mezclas con agua hasta obtener volúmenes iguales. Estos 3 pasos los podemos observar mejor en este diagrama que se presenta a continuación. Acá tenemos 5 recipientes, normalmente son matrax aforados. En cada uno de ellos se adicionan iguales cantidades del analito y luego se adiciona de la sustancia que se va a estudiar cantidades cada vez mayores. Si acá se adicionan, por ejemplo, 5 mililitros, acá al 3 se le adicionan 10, a este se le adicionarían 15 y a este se le adicionarían 20, al primero no se le adicionó nada. Luego de tener esto así, pues simplemente se les adiciona agua y se mezclan bien para que todos queden con iguales volúmenes. Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede trabajar esta situación. Vamos a determinar la concentración de plata en residuos de fotografía. Y es un ejemplo de cómo se ilustra con el JMP, que es un software
que nos va a ayudar a hacer todo este trabajo estadístico. La luz sensitiva de las películas fotográficas se hace con base en aloides de plata. Por ejemplo, componentes iónicos hechos de plata y algunos halógenos como flúor, cloro, bromo, yodo. Esta plata normalmente se extrae de estos restos de fotografía por su valor comercial. Una muestra de estos residuos de fotografía contiene unas cantidades desconocidas de plata que se pueden determinar con esta adición estándar por espectroscopía de absorción atómica. Acá vamos a ver unos datos que nos da la JMP. Entonces, ese software de JMP, en esta ventana se anotan los datos de la cantidad de estándar adicionado por mililitro de solución de muestra original en microgramos por mililitro y se cotejan con la absorbancia que arrojó el estudio espectroscópico. Ya con base en esos datos se hace una gráfica que perfectamente se puede hacer en cualquier graficador, llámese en una hoja de cálculo cualquiera, inclusive Word también puede llegar a arrojarnos estas curvas. Pero entonces acá, este programa vamos a ver que nos ofrece unas posibilidades mejores más adelante. Bueno, esta curva, observamos acá pues la nube de puntos y con base en esa nube de puntos se obtiene la curva en cuyo eje X se anotó la cantidad de masa adicionada de estándar por mililitro de solución de la muestra original en microgramos por mililitro. Esas cantidades de estándar que se adicionaron, se les midió la absorbancia, se obtuvo esta curva y lo importante acá de la curva es que por regresión lineal podemos encontrar cuál es la absorbancia cuando X vale 0 y también cuál es el valor de X cuando la absorbancia es 0. ¿Por qué? Porque en realidad cuando X vale 0, este valor de absorbancia en la solución estándar corresponde a la concentración de plata, que finalmente es lo que nos interesa saber. ¿Cuánta plata hay en las muestras de películas que tenemos para saber si vale la pena recuperar esa plata o no y calcular cuánta se va a recuperar? Entonces, para eso también necesitamos conocer cuál es el intercepto acá con el eje de las X para obtener esas cantidades de plata. Ahora, las magnitudes cuando X vale 0, o la magnitud cuando X vale 0, hasta el intercepto de la X es la concentración de plata que necesitamos para producir las señales de la solución original de nuestro interés. Ahora el trabajo que nos interesa es hallar ese intercepto con el eje X. Bueno, si utilizando una álgebra sencilla o elemental, matemáticamente se puede obtener ese intercepto. Sin embargo, vamos a ver el software de JMP, cómo utiliza una predicción inversa bajo un modelo de distribución estadística. Se entra al programa de modelo de distribución, perdón, el modelo sugiere un estándar de mínimos cuadrados, se le acepta y se introducen los valores ya de la absorbancia y los datos pues, que el programa nos vaya pidiendo. Luego el mismo programa con base en esos datos pues nos arroja
diferentes gráficas. Una es pues la que acabamos de ver allá anteriormente. Miren que es la misma cantidad adicionada de estándar de la solución original versus la absorbancia, pero luego, entonces ya nos coteja absorbancia versus esa masa y nos va dando otras gráficas que nos va a ser de mucha utilidad para tomar decisiones. Miremos que para encontrar el intercepto de las X, el programa ofrece un menú que se llama triángulo rojo y luego nos lleva a otras ventanas sobre absorbancia de respuesta, es decir, la regresión. También un submenú de estimativos, predicciones inversas. Y finalmente todo esto nos va a llevar a encontrar valores de X conocido los valores de Y. Entonces, si necesitamos el valor de X0, nos va a dar cuál va a ser el valor de Y o la absorbancia. Pues al saber de que el intercepto con la X necesitamos que sea 0, pues el valor de Y también vamos a necesitar convertirlo a 0. Pero para hacer esto, pues el autor utilizó un nivel de significancia del 1%, es decir, un intervalo, un nivel de confianza de 0.99, o sea, 99%. Acá vemos cómo se introduce el programa. Esto fue porque el autor del artículo decidió que fuera de 1% el nivel de confianza, pero se podría haber hecho del 5% del valor que uno lo desee. Y entonces ya el programa automáticamente arroja no solamente el valor de los interceptos, sino que además también nos da los intervalos, el intervalo de confianza. Es decir, se obtuvo acá en este ejemplo que la concentración de plata en esa solución estándar para una absorbancia de 0 es de 17.2605 microgramos por mililitro. Corresponde acá a este punto. Si nos bajamos por acá hasta la X, ahí vamos a encontrar ese valor. Y eso se hizo con una confianza del 99% y este es el intervalo entre 14.48 y 20.55. Bueno, entonces podemos llegar a las dos siguientes conclusiones. La primera es que la adición de un estándar es un método efectivo y simple para determinar la concentración de un analítico en presencia de otras sustancias químicas que pueden interferir en las señales del analítico. Y la otra conclusión es que se puede usar una regresión lineal, una simple curva regresión lineal simple que se puede implementar fácilmente en el software de JMP usando plataformas FitModel o el modelo Fit y predicción inversa que se trabaja pues fácilmente para estimar las concentraciones de analito y también genera los intervalos de confianza. Espero pues que haya dado alguna claridad sobre el asunto y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.